Hola, ¿me escuchan? A ver, Manuel, ahí la pude enganchar, cerré, no sé quién estaría en la otra sala, pero la cerré y los metí a ustedes. Está bien. Capaz que Perfecto. capaz que estaban terminando algún parcial o algo, viste, una semana Y, toda de parcial. pero, Pero bueno, claro, ahí está, está ya te bien. paso el anfitrión, Manuel. Bueno, está bien. ¿Cómo? Yo no sé, bueno, alguno de los chicos me va a tener que ayudar. ¿Cómo hago para dejar entrar a la gente? Yo te la hago entrar a todas, despreocupate. Bueno, Yo te paso una vez que estén todos adentro, despreocupate. dale. Pero si no, vos apretás abajo del todo y te va a aparecer después lo que Sí, vos yo quieras tengo, hacer. acá dice participantes, chatear, Claro, pantalla compartida, grabar y exactamente. relaciones. Exactamente. Eso mismo, cuando Participantes, vos lo pulsás, te van a aparecer todos los chicos que están, te van a aparecer para que los dejes entrar, que los silencies, que le des que los puedas hacer hablar si querés, manejate. no, los chicos son bastante tímidos los míos. Pero bueno, es más, fíjate que no creo que ninguno se atreva a prender la cámara acá en Penal 1. ¿Cómo que no? Tienes que decir que la prendan a la cámara. No, Yamila Contreras es la única, Yamila y Valeria, ¿está? Les Ahí voy a agradezco, al menos solicitar, no me siento tan escuchá, solo de hablar. ahí les voy a solicitar que todos les Sí. reactiven el audio y si, porque ellos, para que ellos te están escuchando seguramente, para que No te hay reactiven problema, el audio y los podés no los estoy informar. tratando tan mal. De paso me viene bárbaro porque tengo noticias así. No, ahora les voy a pedir que activen todos el video, la video. Ah, no hay problema, no tengo problema. Ahí está, ahí tenés Ahí, un montón que te están sí, ya escuchando. está, ya me siento tranquilo. Gracias, se los agradezco. Qué sé yo. Bien, vamos por parte. Listo, Juancito, 1.000.000 de gracias, mi viejo. Ahí te paso de anfitrión también. Dale, gracias. No, un abrazo. Un abrazo. Bien, tengo el teléfono en la mano porque tengo que darle unas noticias. Bien, primero les quiero pedir disculpas por lo que pasó el martes pasado. Yo estaba, pero me suspendieron la clase cuando la ruedita se estaba dando vuelta. Falleció un amigo prácticamente, el doctor Juan Carlos París, así que se dispuso, ¿cómo se llama? Con poca antelación, la suspensión del martes y miércoles por las clases. ¿Está? Les pido las disculpas del caso. Otra de las cosas que quiero decirle, nosotros tenemos clase, calculo que para ir, ahora vamos a hablar de los parciales, si hay alguno que le haya ido mal, calculo que estamos todos bien, o sea, todos rindieron, aprobaron parcial o recuperatorio. Sí, bueno, bien, buenísimo. Me alegro por ustedes. Respecto de la clase del día jueves, espere que ahí está. Respecto de la clase del día jueves que iba a dar el doctor Gabriel Bombini, no va a haber, que quede claro, se los invita de forma coactiva a las 18 horas. Sí, está bien, sí, se los invita de forma coactiva, nunca mejor técnicamente expresado. Soy muy cuidadoso con la palabra. ¿Ya? A una charla que les va a venir bien sobre todo para la bolilla, y esto está grabado, pero bueno, les va a servir a ustedes para la bolilla 17 y demás, de Derecho Penal y Penas Ilícitas, en las cuales interviene como uno de los ponentes el doctor Bombini. No va a ser, yo sé que ustedes, siendo un jueves, no se les va a complicar con horario de clases y demás, porque sería en el mismo horario de clases. ¿Está? Es a las 18 horas, serían 30 minutos antes. Y si quieren ya les paso el número de ID, la contraseña. De todas maneras, se lo pasé a Juliana Imparato, que es la chica que coordina, no sé, no me Sí, del sale CED. bien, del Centro de Estudiantes, se lo pasé recién. Entonces yo les paso el número de ID, que es larguísimo, 8, anoten si pueden, por favor. ¿No lo quiere 8, poner en el chat, profe? ok, bien, está bien. ¿Por qué me haces esto? Valeria, está todo bien.
Bueno, usted nos pidió la cámara, es un ida y vuelta esto. Me voy a acordar de esto de por vida. Para. No importa, el pastel es multiple choice. Estoy jodido, ¿eh? Sabés que soy complicado, ¿no es cierto, Juan? Jodido, Dios mío. Oh, Dios. Y algo de memoria tengo, ¿no es cierto? No sea resentido, profe. Quédate tranquila. Estoy en 3 materias, o sea que mirá que vas a tener tiempo para arrepentirte. Ese es el ID y la contraseña. Todavía que te ayudan, sos bravo, Dios mío. Yo odio esto, Juan. Bueno, ya falta, espero que falte poco, ya estamos. Reíte, me acabo de comprar una silla y la tengo que armar, estoy que me quiero matar. ¿Listo? Ahí tienen el ID y la contraseña. Y les voy, ya que está, les voy a poner el título de la charla, que es... Ahí la pasé al grupo que tenemos con los chicos. Bárbaro. Doctor, hay gente esperando para entrar. Fíjate, Manuel, si entras en participantes y tenés 3 chicos para admitir que entren a la clase. Participantes. Ahí está. Te va a aparecer en azul, corre que deben estar abajo o arriba del todo. Te va a aparecer admitir. Nicolás Gallo, no me aparece nada. A ver, cerrar emergente, todos. 4 hay ahora. Y no me permite nada. Participantes. Ahí está. Ahí está. Invitar, no tengo que invitar a nadie. No, los que tenés que admitir, los debe tener en la lista para admitir. Vos sabés que no me figura nadie, Juan. A mí no me figura nadie. Si no, deshabilite la sala de espera. También. Suenan directamente. A ver, déjame ver. Ahí está, ahí entraron. Sí, ahora salí yo. Ahí está. No, vos estás. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Esto lo tienen que hacer ustedes y la Secretaría Académica se tiene que quedar. ¿Está? No, acá estoy. Escuchá, por eso lo tienen que hacer ustedes. Yo tengo que dar mi clase. Pero pará, escuchá. Si querés, pasame de anfitrión otra vez y listo. No, ni loco, no sé qué apretar, Juan, dejá. Necesito que... A gata soy abogado. Que encima que pretendé que sea técnico de computación. Dejate Vas aprendiendo igual, vas aprendiendo bien, ¿eh? Sí. Uy, esto está todo... Doctor, bien, qué hermoso. doctor, Sí, esta charla es este jueves a las 6. Este jueves ya te pongo. Ya te lo pongo aquí, lo escribo. Es jueves, el jueves es, si no me equivoco, 5. Jueves 5 del 11 del 20 a las 18 horas. ¿Está? Gracias. ¿Bien? No, por favor, Carlos. La charla va a ser muy interesante. El tema es muy lindo y va a ser tema de evaluación, sobre todo bolilla 17 y demás. Bien, bueno, vamos hoy, como habrán visto en el cronograma, nos toca hablar de antijuridicidad. Yo voy a hablar de antijuridicidad y vamos a hablar de una causal de justificación, que es el estado de necesidad, que me parece que nos puede servir para entender cómo transitan y cómo juegan las causas de justificación o los preceptos permisivos. Después ustedes, yo voy a tener clase con ustedes que vamos a hablar, ya les aviso que vamos a modificar algo en el crono, en vez de hablar de inculpabilidad el 10 de noviembre, vamos a hablar de culpabilidad y voy a tomarme unos minutos al principio por si tienen alguna duda respecto de las causales de justificación que voy a dejar para que ustedes vayan leyendo y planteen las dudas el martes que viene. ¿Les parece bien? Este sería el esquema de trabajo para al menos esta semana. ¿Bien? Bueno, podríamos decir que
la antijuridicidad es en realidad un juicio de valor que indica la cualidad que tiene una acción humana, ¿no? Y que la misma consiste, y tiene que ver con la contradicción de esa acción con un ordenamiento jurídico determinado. Ustedes van a ver que hay conductas antijurídicas que se compadecen respecto del derecho comercial, del derecho civil. La que nos importa a nosotros, o la que es materia de estudio, es la que se conecta concreta y directamente con el derecho penal. Es decir, cuando la contradicción de la acción con el derecho tiene que ver específicamente con las normas prohibitivas o con las normas imperativas, ya sea un tipo de acción o un tipo de omisión, ¿no? Bien. Por consiguiente, podríamos empezar a delimitar que dentro del orden jurídico conviven un orden normativo que se compadece o en el cual se alojan estas normas prohibitivas o normas imperativas, juntamente con los preceptos permisivos o causales de justificación. Lo que les voy a pedir es lo que les digo siempre. Cuando me vean que no entienden algo o algún concepto que quieran rever, me detienen y podemos reiniciar estas situaciones en particular. Bien, entonces, nosotros lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que el delito penal siempre supone una conducta antijurídica. Juan, sí, perdón, Juan, ya está, listo, cerralo. Quédate tranquilo y vaya a hacer lo que tenga que hacer. ¿Está? Estoy acá igual. Bien. El delito penal siempre supone una acción antijurídica, pero que quede claro, con esta situación de los preceptos permisivos, no toda acción antijurídica implica necesariamente la realización de un delito. Acuérdense, alguien de ustedes me podría mencionar o decir cuál es la definición estratificada que nosotros hablamos o entendemos para definir lo que vamos a considerar delito. ¿Alguien se le acuerda? Acción típica antijurídica culpable. Perfecto. Bien, esa situación o esa fórmula o esa definición nos va a indicar cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir y son los que estamos siguiendo para poder determinar cuándo una conducta va a superar estos pasos estratificados para poder llegar a una definición de delito. Quiere decir que la antijuridicidad, que sería el tercer estadio, está precedido al menos por dos anteriores, que son acción, la nota de la acción, y la nota de la tipicidad. Una vez que hayamos nosotros establecido que estamos frente a una acción típica que se compadece con un delito determinado, nos corresponde investigar y de esta manera poder decidir si asimismo esa acción típica tiene las características o el razonamiento de ser una conducta antijurídica. Con el manual con el cual ustedes están trabajando, que es el manual de Zaffaroni, Alagia y Sloscar, hablan de un razonamiento secuencial. ¿A qué se refiere cuando se dice que el razonamiento para determinar que una conducta es antijurídica debe serlo de forma secuencial? Lo que decíamos respecto a esta definición estratificada. Esto se establece con esta definición, y como entiende el derecho penal, que es el ejercicio del ius puniendi y que para estos autores ese ejercicio del ius puniendi debe ser con una función marcadamente delimitadora,
La lógica funcional en la que opera el derecho penal es que todos sus operadores deben realizar este análisis secuencial para determinar cuándo una conducta es antijurídica. Y así, en una conducta concreta, si la misma se establece que no hay ninguna causal que excluya la acción, ejemplo, acto refuego, fuerza física irresistible, decimos que hay acción. Una vez que establecemos que esa conducta se encuentra contenida en una descripción establecida en un precepto legal, en un tipo penal, nos queda o nos resta a nosotros determinar si esa conducta típica es antijurídica. Ahora bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder establecer y o determinar cuándo una conducta es antijurídica? Primero, vamos a tener que establecer que esa conducta está prohibida por todo el ordenamiento jurídico. Y para esto ya lo habíamos visto cuando analizamos tipicidad, hay una relación indiciaria. Una vez determinada la tipicidad de la conducta, tenemos un cierto indicio de que esa conducta típica puede ser antijurídica. Y ustedes se acuerdan que cuando vimos toda la problemática de la tipicidad, al final llegamos a establecer o poder determinar que hay una relación de humo y fuego entre tipicidad y antijuridicidad. Una vez que nosotros establecemos que la conducta es típica, tenemos un indicio de que la misma puede llegar a ser antijurídica. Podemos decir que la tipicidad penal nos permite a nosotros determinar en un primer juicio que podríamos decir que es provisorio, o si se quiere, sí, que es provisorio, que el desvalor negativo se verá confirmado o neutralizado en la medida que pueda verificarse si esa acción está completamente prohibida o si la ley, por algún motivo, razón o circunstancia que vamos a ver más adelante, le concede un permiso o tolera esa actividad. Ese es el campo en el cual juegan los preceptos permisivos o también denominados causas de justificación. Ustedes ya han visto que una vez que nosotros tenemos establecido que una conducta es típica y se ha materializado esta situación de que la conducta, además de ser típica, es antijurídica, decimos que lo que ha cometido esta persona es un injusto penal. Y nos habilita, una vez establecido esta situación. Me acaban de avisar que ahora soy hospedador. Valeria, y a alguien más le voy a pedir que me ayude por si hay alguien más que quiera ingresar a la sala. Bien, nosotros tenemos, entonces dijimos, una vez que nosotros tenemos que hay una conducta típica y antijurídica, lo que tenemos es un injusto penal. Bien, quiere decir que habilitamos, ante esa situación, se habilita la posibilidad de entrar a analizar qué reproche le vamos a realizar a esa persona. Vamos a pasar al cuarto estadio de esta situación estratificada, que es lo que vamos a ver el martes que viene, que vamos a hablar de culpabilidad.
¿Bien? Bueno, ahora, antes de terminar de establecer, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, ahora nos resta hacer un poco de historia en cuanto a la antijuridicidad, porque hoy en día podríamos decir que se ha reavivado la problemática de la antijuridicidad, ya que los nuevos postulados, podríamos decir, funcionalistas sistémicos radicales, intentan observar en los componentes de la antijuridicidad, o sea, tratan de eliminar componentes de la antijuridicidad, situación esta que le permite resolver algunos problemas que tienen que ver en la culpabilidad y alguna situación respecto de la tentativa que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ustedes se acuerdan cuando, y mal que mal son todos abogados, en la mitad del programa de Derecho Penal, pues estamos todos acá, me dijeron que todos habían aprobado el parcial o el recuperatorio, quiere decir que estamos en situaciones similares. Y cuando vieron la unidad 6 y se habló de la evolución de la teoría del delito, nosotros vimos y lo analizamos, y analizamos tres vertientes, hablamos del causalismo, hablamos del finalismo y después hablamos del funcionalismo. ¿Recuerdan? Y recuerdan que en la primera etapa o en la etapa del causalismo, lo que en sí el injusto era considerado, el injusto penal, esta situación de acción, tipicidad y antijuridicidad, el injusto era considerado desde el punto de vista eminentemente objetivo, era la causación de un resultado disvalioso, y la culpabilidad era una problemática en la cual se analizaba las situaciones de la psiquis o la intencionalidad del sujeto, lo subjetivo. Entonces, el análisis que realizaba el causalismo respecto de la antijuridicidad era un análisis netamente objetivo, monista, un solo integrante, era la producción de un resultado socialmente dañoso, y la culpabilidad para el causalismo era entendida como la causación psíquica de ese resultado. Podríamos decir que en los primeros tiempos del causalismo valorativo no se hacía una distinción concreta y directa respecto de la antijuridicidad, siendo este esquema netamente objetivo, era la causación de una modificación en el mundo exterior socialmente dañosa. Fue recién con Belling, en 1906, esto ya lo doy como bastante por sabido por ustedes, quien al expresar la teoría del tipo penal, resultó de forma más clara poder determinar esta situación esquemática respecto del injusto objetivo, de la tipicidad, y poder deslindar qué es la tipicidad y qué es la antijuridicidad. Y podríamos decir que estas situaciones nos permiten a nosotros desdoblar la antijuridicidad y conceptualizarla desde un punto de vista diferente del de la tipicidad. Y establecimos que, se estableció a partir de dicha teoría de Belling, que la antijuridicidad era la situación en cuanto a una tipicidad que estaba prohibida por todo el ordenamiento jurídico, siendo nada más un análisis objetivo, sin preguntarse el cómo ni el por qué. Ahora bien, si nos centramos haciendo un análisis posterior, podríamos decir después del finalismo,
después del 1930 con Belsen, hay una marcada relación, y al entrar la subjetividad en la tipicidad, hay una marcada relación entre el bien jurídico y la antijuridicidad. Aquí es cuando yo necesitaría que todos estuviéramos de forma más presencial y decir, todos ya tenemos un concepto de bien jurídico. ¿No es cierto? ¿Alguien me lo podría mencionar? ¿No? Bueno, a ver, podríamos... La vida puede ser, profesor, La vida de es uno, bien. La vida es un bien jurídico. Sí, no sé, un bien material, una casa, El patrimonio, profe. patrimonio. Perfecto. Me encantó que digas patrimonio y no propiedad. Es un punto para cuando llegues a Penal 2 para mí. Gracias, gracias. -1 para mí. No. Pero, a ver, yo estoy tratando de buscar un concepto. Ya tenemos que tener un concepto de bien jurídico. Porque es significativa importancia el bien jurídico. A ver, el bien jurídico podríamos definirlo de manera así, y ustedes lo tienen en el manual que voy a trabajar con esa definición. Podemos decir que es la relación de disponibilidad que tiene una persona o un colectivo de personas con un interés u objeto determinado, y que posibilita de modo esencial la realización de la persona dentro de un marco social. Y como ejemplo de bienes jurídicos son los que ustedes dieron: el patrimonio, la propiedad, cuando habló de la casa, la libertad, la vida. O sea que el bien jurídico, esta relación de disponibilidad que tiene una persona o un colectivo de personas con un objeto, hace o es el presupuesto necesario para la realización de una persona como individuo en la interacción con otros. Y respecto de la antijuridicidad, nos permite establecer y confirma que quien lesiona o pone en peligro esa relación de disponibilidad que tiene un sujeto con ese objeto, ya sea lesionándola, o vuelvo a decir, o poniendo en peligro, y no se encuentra amparado por ningún permiso, eso nos lleva a poder afirmar a nosotros que la conducta esta de lesionar o poner en peligro es una conducta antijurídica. Entonces entienden o encuentran relación o encuentran esta situación relacional entre antijuridicidad y bien jurídico. El bien jurídico nos va a servir a nosotros para poder delimitar cuando una persona que interfiere de forma voluntaria en esta relación de disponibilidad que yo tengo con un objeto, se inmiscuye de manera indebida, no teniendo ningún permiso para hacerla, eso me lleva a mí a poder determinar con cierto grado de logicidad que la conducta que ha desplegado este tercero es antijurídica. También, esta definición a mí me permite poder decir, y préstenle mucha atención, que no hay injusto penal si no media una afectación o puesta en peligro al bien jurídico con los alcances que ya hemos visto. Y esta es cuando a ustedes le pueden llegar a preguntar
dentro de una clasificación de la antijuridicidad, una diferenciación entre antijuridicidad material y formal. La antijuridicidad formal es cuando la conducta contraviene una prohibición o mandato legal y no existe permiso. Esa es la antijuridicidad formal. Ahora bien, la antijuridicidad material es aquella, están copiando textual, si está grabado. No, pero está todo bien. Prefiero eso. Vos sabés que lo veo a Franco, a Valeria, todo copiado. Vos sabés que yo también, por más que esté así, yo necesito poner mano y cosas en un papel. Y la antijuridicidad material es esa concreción, podríamos decir, para no ser tautológico, es la concreción de la existencia de una afectación y o puesta en peligro de un bien jurídico. Y miren, y fíjense, uno por ahí en parte especial también hace mucho hincapié en el bien jurídico protegido y si hay o no afectación del bien jurídico. Ustedes saben que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denominado Arriola, en la cual se establece que aquellas personas que tengan en su poder o que utilicen sustancias psicoadictivas para consumo personal, no es un delito. Y haciendo un reduccionismo extremo de la argumentación tenida en cuenta por la Corte, tiene que ver con esta situación de antijuridicidad material. Porque, ¿qué dice? En síntesis, en una apretada síntesis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Arriola. Dice que si no hay una afectación al bien jurídico protegido, en el caso, en su examen, salud pública, no habiendo afectación, no se lesiona y pone en peligro el bien jurídico si una persona lo hace y agrede su propia integridad, salud, no está afectando la salud del colectivo. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene tener un concepto claro y concreto de antijuridicidad material. Si yo poseo un concepto y tengo en claro el concepto de antijuridicidad material y formal, esto me va a poder tener herramientas para yo poder determinar si ha habido o no menoscabo esa relación de disponibilidad que yo tengo respecto de un bien jurídico determinado. Y también, este concepto de antijuridicidad material sirve a la agencia jurisdiccional a los fines de graduar el reproche. A ver, no es lo mismo, les tiro a ustedes un ejemplo a ver para que lo dialoguemos, a ver qué les parece. Están, para mi gusto, muy callados. Y los chicos de Penal 2 hablan hasta por los codos, no sé qué les pasa. Pero bueno, no importa. Vamos. Fíjense, una persona le sustrae a otra determinada cantidad de dinero. A uno le sustrae 10 pesos y a otro le sustrae, qué sé yo, 50.000 pesos.
y los dos se encuentran en la misma situación económica. Estoy hablando de los sujetos pasivos, porque me podrían decir, y a ver, si a mí me sacás 50 pesos y a el dueño de Microsoft le sacás $5.000, creo que me voy a sentir, la graduación va a ser, la afectación en mí va a ser mucho más que al otro, al pobre señor de Microsoft. ¿Está? O sea, ¿me entienden la relación de disponibilidad que yo tengo con eso? ¿Sirve o no sirve para esta concepción de antijuridicidad material? ¿Me sirve a mí a los fines de graduar el reproche? ¿Les parece que sirve? Hola, ¿qué tal? Profe, yo no estaría entendiendo bien. Vamos. ¿Qué no estás entendiendo, Juan? A ver, ayúdame. El ejemplo que me diste con el Bárbaro. tema y relacionarlo con el reproche. Mirá, yo te digo que la antijuridicidad material tiene que ver con esta situación de que si no media una afectación, ya sea por peligro o por lesión a un bien jurídico, no estamos dentro de la antijuridicidad. Está, si no hay peligro ni lesión, no hay afectación. Bien, entonces te digo que aparte del principio de lesividad, está consagrado, ya lo habíamos visto en la parte de principios, unidad 1 y 2, en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Bien, entonces, esta situación de afectación o puesta en peligro respecto de un bien jurídico, ¿me permite o puede ser tenido en cuenta o valorado como una herramienta a los fines de graduar el reproche? ¿A vos qué te parece? Y yo No creo es lo que sí. mismo, respecto no es lo mismo causar una lesión que la muerte, eso estamos en acuerdo. Pero vamos, para no meternos, siendo tan truculento, vamos a meternos con una afectación al patrimonio, que es sustraerle a una persona 10 pesos o sustraerle 10.000 pesos. ¿Hay un mayor o menor reproche, te parece? Sí, sí. Hay una mayor afectación en esa relación de disponibilidad con eso. Entonces nos sirve a nosotros. Esto con independencia, que ya lo vamos a ver más adelante, que, por ejemplo, el artículo 41, inciso primero de nuestro Código Penal, nos hace tener en cuenta determinadas pautas a los fines de graduar o mensurar el reproche, cuando nos habla allá en el 41.1 de merituar la extensión del daño que se ha causado. Bien, entonces tenemos claro la diferenciación entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Es lo mismo lesionar una vida sana que una vida enferma? Sí, estás lesionando una vida. Poniendo el contexto de la antijuridicidad y lo que decía de la graduación. Sí, vos estás lesionando. ¿Cuál es el bien jurídico? Vida. No hay un bien jurídico, vida enferma, vida sana. El bien jurídico es la vida. Bien. ¿Te imaginas? Vamos a ponerlo en una situación. Vos me podrías decir y argumentar... O de alguien de 20 y alguien de 80. Exactamente, tal cual. Ahí va. El ejemplo es típico, lo trae la manolística también. No, es una vida. ¿Está? Podremos discutir en otro ámbito tal vez, por ejemplo en civil podríamos discutir las expectativas de vida que tienen una transfiguración económica. En el derecho penal no. En el derecho penal, a eso iba. ¿está? Claro, las expectativas de vida en una época en la provincia de Buenos Aires, no sé, no tengo el dato ahora exactamente, eran de 75 años. Hoy no sé cuál es la expectativa de vida y con esta situación de pandemia, menos todavía. Bien, a ver, pero me queda una situación para poder pasar al estado de necesidad. Quiero aclararles una situación en particular que me parece bastante claro lo que dice Zaffaroni respecto de esta situación. No vean como dos componentes totalmente separados
la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. No, no son comportamientos estancos, o es blanco o es negro. No, no. Bien señala Zaffaroni, Alagia y Slokar que no dejan de ser esta antijuridicidad material y formal dos caras de la misma moneda. No puede ser la antijuridicidad o es una o es la otra. No. La antijuridicidad se nutre de estos dos componentes. Es antijuridicidad material y formal. Y una cosa más respecto de la antijuridicidad, que es que les había dicho que quería hablar con ustedes para pasar a una causal de justificación. Respecto de lo que se está discutiendo hoy en día con relación a la antijuridicidad, es que tienen que ver con estas concepciones monistas de la antijuridicidad o concepciones dualistas. Ya la concepción, podríamos decir, del causalismo naturalista era una concepción monista de la antijuridicidad, ya que lo único que le importaba a el causalismo naturalista era la situación de producción de un resultado en el mundo exterior que era socialmente dañino. O sea, nada más consideraba esta situación, esta valoración objetiva del injusto. O sea, había un disvalor eminentemente de resultado. Lo que le interesaba era eminentemente el resultado. Ahora bien, cuando aparece el finalismo, ya la concepción de la antijuridicidad deja de ser una concepción monista, que tiene un solo componente, para pasar a ser una concepción dualista. Tiene dos componentes. No solo a los fines de la antijuridicidad va a interesar en el injusto, se va a analizar el disvalor de resultado, sino también se debe tener en cuenta el disvalor de acción. ¿Cuál ha sido la actividad y cuál ha sido la intención? ¿Se acuerdan el concepto de acción del finalismo? Voluntad finalmente dirigida. ¿Se recuerdan? Bien, entonces, a los fines de establecer o de determinar el injusto, no solo se analiza el disvalor de resultado, sino también el disvalor de acción. ¿Qué es lo que hizo y qué es lo que quiso hacer? Por eso tenemos concepción, a eso hablamos de una concepción dualista en cuanto a la antijuridicidad. Hay, si bien es una concepción vieja, pero que ha retomado algunos concepciones del causalismo, una nueva concepción monista de la antijuridicidad, pero ya prescindiendo del disvalor de resultado, y que en el injusto, dicen, lo único que interesa es el disvalor de acción. ¿Qué es lo que ha querido hacer? El injusto se compone exclusivamente con el disvalor de acción, siendo el resultado un componente que sirve, dicen algunos autores, Zielinski, por ejemplo, que nos va a servir a los fines de graduar la pena. Que el contenido de injusto se encuentra pura y exclusivamente contenido en el disvalor de acción. Quiso matar. Si se produjo o no el resultado, bueno, será un problema que, si se produjo el resultado, lo tendremos en cuenta nada más que a los fines de la pena. Hay algunos autores, Sanzinetti en Argentina, y actualmente algunos más en España, que tratan de volver a retomar estos pensamientos de concepciones monistas respecto de la antijuridicidad. ¿Bien? Esto es para que vean por dónde anda.
Ahora, ¿alguien me puede repetir, porque se me fue, cuál era el concepto de antijuridicidad formal? ¿Alguno de los que tomó nota? Yo para ver nada más. Yo tengo, es cuando la Dale, conducta Juan. contraviene una prohibición o mandato legal y no tiene permiso. Y no existe permiso alguno para su realización. ¿Está? O sea, ustedes lo van a ver como ese doble tamiz que hay que hacer. No solo hay que verificar la antijuridicidad formal y material, sino que tengo que pasar por el tamiz de los preceptos permisivos. Que el precepto permisivo no es que la conducta esté, ¿cómo podríamos decir? Sería la contrafigura de la prohibición. No, el derecho tolera en determinadas circunstancias la realización de conductas típicas, otorga un permiso para la realización de las conductas típicas. ¿Ah? Si ustedes quisieran reconducir, esto en una época era pregunta de examen, ahora no sé, puede serlo o no. Mirá cómo están todos con la virome a los fines de es aquí y ahora. Un origen común a todas las causas de justificación, y lo hay desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista normativo, todos los preceptos permisivos reconocen como origen o génesis el legítimo ejercicio de un derecho. ¿Alguien tiene un código penal a mano? Sí. Bien. ¿Me lees, por ejemplo, el 36, inciso 4? ¿36 inciso 4 o 34? 34, inciso 4, perdóname. El que obrare en cumplimiento de un deber en el legítimo ejercicio de su derecho a una autoridad o cargo. Si ustedes, ahora vamos a analizar el estado de necesidad, después van a ver ustedes el 34 sexto, que es la legítima defensa y demás, van a ver que todos tienen ese ejercicio, o ese fundamento, perdón, no ejercicio, ese fundamento común que es el legítimo ejercicio de un derecho o autoridad. Algunos autores, cito por ejemplo Roxin, entienden que en la legítima defensa también tiene un patrón común con el estado de necesidad justificante. Por consiguiente, podríamos decir, y ya nos adentramos a analizar el 34, inciso tercero, la necesidad en realidad juega un papel fundamental tanto en el estado de necesidad justificante como en el inculpante y también en la legítima defensa. En los tres casos podríamos decir media una necesidad cuando, ¿no?, el sujeto en realidad no tiene o no dispone de otro medio menos ofensivo para evitar una lesión. No obstante, podríamos decir que los efectos son disímiles o no son de la misma forma. En la legítima defensa, la necesidad justifica, salvo que la lesión que se le cause a de quien legítimamente se defienda, sea de un grado aberrante. El estado de necesidad se justifica solo, o en tanto y en cuanto, la lesión que se provoque sea menor al daño que se evita. Y en el estado de necesidad exculpante, los bienes son de la misma entidad y el análisis no se realiza en la antijuridicidad, sino ya pasamos a otro estadio, que es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Siempre tienen que ser de la misma entidad?
Sí, sí. El inciso tercero del artículo 34 establece claramente un estado de necesidad justificante. Tanto el estado de necesidad justificante como en el exculpante, los mismos pueden provenir de una conducta humana o de una fuerza de la naturaleza. Podríamos establecer cuáles son las condiciones y los límites al estado de necesidad que opera dentro del campo de la antijuridicidad, comúnmente denominado justificante. Esperen que les voy a pasar a dar lectura específicamente. No lo había tomado. Dice específicamente el artículo 34, inciso tercero, el causar un mal para evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Bien, por mal, vamos a analizar cada uno de los componentes y después queda abierta las preguntas por si necesitan algo. Por mal debe entenderse la lesión o peligro para un bien jurídico. Esto que estábamos viendo. Siendo todos los bienes jurídicos susceptibles de ser salvados mediante una acción justificada por el estado de necesidad. Si quieren, ahí hay Zaffaroni trata una distinción respecto de la teoría general de los bienes y los divide bienes de los cuales los individuos nunca pueden ser privados, ni aún mediando consentimiento del titular, la vida, la integridad corporal, bienes que los individuos pueden ser privados solo mediando su consentimiento, actos de coerción durante el proceso, extracción de fluidos corporales, bienes de los cuales el individuo puede ser privado a condición de compensar su pérdida, ejemplo, propiedad, intimidad, y bienes de los que el individuo puede ser privado sin su consentimiento ni compensación. Por ejemplo, pena privativa de libertad, condenas civiles, etc. Esto puede llamarles la atención, pero debe ser dicho en este momento, es el hambre y la miseria pueden crear una situación de necesidad, pero no necesariamente lo son. Eso con independencia ya lo vamos a ver en el artículo 40 y 41 cuando hablemos de las situaciones de hurtos famélicos y demás. Otra de las características que tiene que tener es que el mal debe ser inevitable por otro medio menos lesivo. Siempre el medio que elijo para defenderme legítimamente debe ser el medio menos lesivo. Ese es un requisito y préstenle atención al estado de necesidad justificante. Si bien nuestro Código Penal no indica un criterio de ponderación, porque la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo hago yo para establecer el criterio? A la luz de lo que dice específicamente el artículo 34, inciso tercero. Uno, y es el más utilizado para hacer una gradación, para evitar un mal mayor, produzco un daño, mal menor, produzco un mal menor para evitar un mal mayor. ¿Y cómo hago yo para establecer esta gradación jerárquica? Uno es teniendo en cuenta la entidad del bien jurídico. Primer criterio. Segundo criterio a tener en cuenta es la intensidad de afectación.
Otro de los criterios para establecer esta situación es el grado de proximidad del peligro que se intenta evitar o se puede evitar. Y la otra, teniendo en cuenta lo que hablaba el ejemplo de Valeria en cuanto a la añosidad de una persona o no, es la intensidad de afectación tomando en consideración las circunstancias personales de los titulares del bien jurídico. Bien. ¿Alguna duda o pregunta respecto de esta causal de justificación? Perdón. A ver. ¿Qué es lo que hace? Si yo, supongo, vamos a un ejemplo. Yo rompo una puerta, entro en una casa ajena, rompo una ventana y salvo un niño que estaba llorando porque la casa se estaba prendiendo fuego. A ver, he cometido, en principio, una serie de conductas, podríamos decir, antijurídicas. Ingresé en un domicilio ajeno, rompí la puerta, rompí vidrios, saqué al niño y lo salvé. Es como cuando quedan en los autos. Resolvamos la situación y después vemos. El bien jurídico de vida está por encima del bien jurídico de la propiedad privada. Ajá. ¿Y entonces? ¿Cuál es la situación? Hay que agradecerle. Bueno, pero vamos a hacerlo con las herramientas del derecho penal. No es antijurídico. Bien. ¿Por qué? Porque es una causa de justificación. Exactamente. Entonces, las causales de justificación operan dentro del ámbito de la antijuridicidad. Quiere decir que eliminan esta característica, ¿se entiende? No hay injusto penal. ¿Bien? En cambio, y por eso tomé hoy en cambio, en el estado de necesidad exculpante, el ámbito en el cual opera el estado de necesidad exculpante no es la antijuridicidad, es la culpabilidad. Y si yo ya pasé de estadio, ¿no? Terminé mi análisis en la antijuridicidad y consideré que la conducta es antijurídica. ¿Qué tengo ya que realizó este sujeto? Una La conducta acción, antijurídica. claro, típica antijurídica. ¿Y eso cómo lo denominamos? Injusto penal. Bien, bien, Yamila. Es muy importante eso. Ya realizó un injusto. Quiere decir que su conducta es contraria a todo el orden jurídico y no hay ningún precepto permisivo que permita o tolere la conducta. Por consiguiente, se hace merecedor o voy a tener que empezar a analizar si le voy a direccionar un reproche. ¿Entendés? Después vamos a ver que en el estado de necesidad exculpante, si bien ha cometido un injusto, puede ser o es causal de inculpabilidad, que es otra situación. Una cosa es que no cometiste injusto, por consiguiente tu conducta típica está tolerada por todo el ordenamiento jurídico, y
Otra cosa es que vos hayas cometido un injusto, que tu conducta sea típica, antijurídica, y tengas que entrar a analizar la culpabilidad. Ahí ya te haces merecedor de un reproche. Una cosa más, para que se entienda, de estas situaciones de antijuridicidad formal y material injusto, es que los preceptos permisivos, siendo el ordenamiento jurídico todo uno, los preceptos permisivos no son solo los que establece el artículo 34 o se encuentran contenidos en algún tipo penal de la parte especial o en leyes especiales, sino que pueden encontrarse en todo el orden jurídico, pueden ver existencia de preceptos permisivos. Y más de uno de ustedes ya debe haber rendido obligaciones, ¿no es cierto? Sí, al menos Valeria y un par más me dicen que sí. Los del plan nuevo ya no sé, pero bueno. ¿Qué es el derecho de retención? ¿No es un precepto permisivo? ¿O no opera como un precepto permisivo? Sí, porque es el legítimo ejercicio de un derecho. Y está en la Constitución. Perfectamente. Perfecto. Entonces quiere decir que ahí ya respondiste, si se quiere, dos preguntas. Uno es que, me quedo tranquilo con lo que me acaba de decir Yamila, uno es que todos los preceptos permisivos se encuentran diseminados en todo el ordenamiento jurídico, y otra situación también en particular es que los preceptos permisivos reconocen un origen común que puede ser el legítimo ejercicio de un derecho. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. El primer grado del estado de necesidad, ¿cuál era? Que no El lo primer sé. grado. Componente. O de los criterios. Claro, eso. Criterio. Ah, Eso. Me equivoqué yo. pero criterio respecto de qué, hijo. Vos diste 4 criterios, diste intensidad de afectación, grado de proximidad, intensidad de afectación teniendo en cuenta las circunstancias personales del bien jurídico. ¿Cuál sería el primero? Teniendo en cuenta la entidad del bien jurídico, dijo primero. Primero es la jerarquía. No. Está bien. Se tiene en cuenta la jerarquía en abstracto del bien jurídico. Jerarquía en abstracto. Intensidad concreta de afectación. Grado de proximidad del peligro. Y el último, que es tenido en cuenta por parte de la doctrina, es la intensidad de afectación teniendo en consideración los respectivos titulares del bien jurídico. Que por ahí para una persona mayor la afectación puede ser mucho mayor teniendo en cuenta esta consideración de encontrarse en una situación de desventaja con una persona más joven. ¿Está? Bien. Acuérdense, el jueves tienen esta charla y el martes vemos culpabilidad. Le pediría que vayan leyendo algo y vamos a ver si pueden, lean legítima defensa, a ver si tienen alguna pregunta. Y les voy a dejar, si no les parece mal, algunos ejercicios de causales de justificación para que entre semana vayamos trabajando. ¿Les parece? Sobre todo porque desgraciadamente, parece mentira, pero estamos muy cerca del parcial. Ya estamos, es el 30 el segundo parcial es el 30. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No?
Ustedes me dicen. Gracias por ser tan claro. No, por favor. No, pero a ver, esto siguen grabando. ¿Yo puedo cortar el grabar? ¿Así se sienten más libres? Voy a cortar la grabación. Bueno, chicos, muchas gracias. Esperen, pero me voy a quedar. 2 segundos me quedo. Desea detener la grabación.